es necesario hacer una vía porque de todas maneras se va a necesitar. ¿Se va a necesitar para qué? Mínimo para que los vecinos que hoy tienen una vía continúen con esa movilidad que hoy tienen. Pero también, y ahí es donde viene el otro tema, para garantizar la movilidad entre Bucaramanga y Barranca, mientras la otra vía en la que se está trabajando se pueda ejecutar. Entonces, digamos que ese punto es bien importante porque es la razón, la obligación que tiene Isagen. El segundo comentario tiene que ver de pronto con datos económicos, como para hacer unas claridades. El presupuesto total de inversión del proyecto que mencionó el senador Galvis es correcto sin incluir los intereses de la construcción. Es decir, el costo total directo del proyecto es 3.3 billones de dólares, más los costos financieros durante construcción llega a 4.1 billones de pesos, perdón, dije dólares, es billones de pesos. Entonces, digamos que estamos hablando de los mismos números. El proyecto no ha tenido hasta el momento necesidad de aumentar el presupuesto que estaba previsto, y dentro de ese presupuesto se está ejecutando. El otro tema es el costo de la vía, que ahí es importante también precisar lo siguiente. Los túneles, y particularmente el túnel largo, que como bien dijo el senador Galvis, está ya en operación, se requería de todas maneras para la construcción de la presa. O sea, para terminar la construcción de la presa era necesario cambiar el tráfico que pasaba muy cerca, porque la vía actual, la presa, llega hasta allá. Y ese túnel ya está en operación. Realmente el tramo de vía del objeto del debate, su costo es del orden de 80.000 millones de pesos. No quiero decir que eso sea muy poquito o no, pero simplemente como para que tengamos más precisión sobre las cifras. Hay una cosa que me parece bien importante resaltar. Este proyecto, el proyecto Sogamoso, estuvo bajo la administración de la región al menos desde el año 97 hasta el año 2007. Es decir, se formó la sociedad promotora del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, en cuya junta directiva participaba la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y obviamente ahí pues estaban también sus asesores, los gremios de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, seguramente. Entonces, el proyecto ha estado planteado y con esas vías sustitutivas desde prácticamente la década del 80. Llama la atención que la región, cuando nosotros compramos el proyecto en el año 2007, el diseño entregado de los trazados de la vía eran tal cual lo que estamos viendo ahora. Y yo creo que ese es un punto bien importante. Es decir, nosotros no hemos hecho un cambio, sino que el proyecto estuvo promovido incluso por un emérito santanderiano, el doctor Eduardo Remolina, durante 10 años, del año 97 al 2007. Durante todo ese tiempo esta situación se conocía. El proyecto no cambió en sus diseños ni en ese momento, estando la Cámara de Comercio de Bucaramanga dirigiendo, digamos, la promoción y las definiciones técnicas del proyecto, que en ese momento incluso se hicieron algunos ajustes a los diseños, e incluso bajo esa administración se obtuvo la licencia ambiental. La licencia ambiental la
renueva o la valida Isagen en el 2008-2009, pero la licencia ambiental fue obtenida por la región en el año 2000. Luego, no es un tema que Isagen haya venido a imponer en el proyecto sobre el trazado de la vía. ¿Pero por qué era así? Por la misma razón que estamos diciendo. La vía tiene que construirse por ese mismo sector, porque es una obligación legal de reponer, de reponer la vía. Bueno, una de las razones de reponerla, como bien dijo también el senador Galvis, es el tema del turismo, que es uno de los aspectos de mayor expectativa y esperanza, y en el cual nosotros estamos trabajando, valga la pena la información, con la Gobernación de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el fin de definir un plan maestro que potencie todos los desarrollos turísticos que ha hecho Santander, incluso desde el río Chicamocha hasta llegar a la laguna a la Ciénaga del Llanito, que es una zona de un futuro turístico muy importante. Entonces, si eso va a tener un turismo, seguramente por allí tiene que haber vía. Ahora, entonces el punto es, ¿cuál tipo de vía tiene que haber? Pues como dije antes, mientras la otra vía no exista, esta tiene que soportar el tráfico de una vía de primer nivel nacional, que es para unir las ciudades de Bucaramanga y Barranca, y por lo tanto debe cumplir con esas especificaciones. El ejemplo de que en Japón, no por ser un país absolutamente sísmico, los japoneses lo abandonaron, sino que aprendieron a vivir con este problema, con todos los riesgos que eso implica. Guardadas las proporciones, los colombianos tenemos una geografía, una topografía y una geología difícil en muchas partes. Y hay ejemplos en Colombia de zonas, de coluviones que han logrado estabilizarse. Parte de la carretera Bogotá-Villavicencio, parte de la carretera de Bogotá a Mesitas del Colegio, se han hecho tratamientos que han sido exitosos. No podemos decir que se va a garantizar 100% que nunca se va a mover, pero hay recursos de ingeniería, tratamiento de los taludes desde el punto de vista, desde su conformación, el perfil del talud, de su conformación física, drenajes profundos, trincheras, manejo de lo que se llama la corona de los sitios potenciales de desplazamiento para manejar las aguas. Una de las causas que se ha identificado en este tema es la gran cantidad de jagüeyes que están en la zona y que deben ser eliminados, porque como muy bien dijo el senador Galvis, el problema de los coluviones es dejar que el agua se quede dentro de ellos, porque sucede que ganan en peso y pierden consistencia, y por eso se producen esos desplazamientos, que son unos desplazamientos que dependen de la pendiente en que esté el coluvión. Entonces, técnicamente se está haciendo, digamos, todo el trabajo, la instrumentación para entregar esos 11 kilómetros de vía con la mayor estabilidad y con todos los estándares y prácticas de ingeniería que hoy se pueden aportar para esa vía. Y ahí es muy importante cuál es la consulta que se está haciendo al BOAR. A raíz de los cuestionamientos de enero de este año, Isagen aceptó que ante las inquietudes, pues se trajera, no son firmas, senador Galvis, no son firmas internacionales,
y esa es también la razón del tema de que no sean firmas nacionales las que se consulten. Son expertos individuales, internacionales, cuyo trabajo en el mundo entero es estar visitando este tipo de obras y dando sus conceptos. Es lo que se llama un board de consultores. Son personas que llevan más de 30, 20 años haciendo este trabajo de ver condiciones difíciles y dar su concepto. No es una práctica extraña, es una práctica que se utiliza mucho en todo el tema, incluso de vías, el doctor Narváez me podrá confirmar, y en la parte de los proyectos hidroeléctricos es una práctica común. Entonces la consulta que se les va a hacer a estos 3 expertos es si la vía va a quedar al menos o en mejores condiciones que la vía actual. Hay un dato muy importante en esto de cómo minoramos el riesgo. La longitud de coluviones en que la vía nueva va a quedar cimentada es un 40% inferior a la longitud de coluviones que tiene la vía actual. Y eso, en términos de riesgos, es una regla de 3. O sea, ya solamente con ese hecho, que el trazado de la vía sustitutiva tiene 40% menos su longitud en coluviones, quiere decir que el riesgo se disminuye automáticamente en un 40%. Pero a esto se le suma todo el tema que mencioné desde el punto de vista de tratamiento técnico de los taludes, uno muy importante y que suena a veces demasiado simplista, pero no por eso es igualmente efectivo, es el tema de la reforestación. Ustedes habrán oído, señores senadores, de los árboles que se conocen como bombas de agua, que son árboles que son altamente consumidores de agua. En los coluviones, y esa es la experiencia creo que de mesitas del colegio, en los coluviones se siembran este tipo de árboles como el eucalipto que consumen mucha cantidad de agua, y el propósito es nuevamente el mismo, es poder mantener el coluvión con la menor cantidad de agua posible, y para eso se hacen todas las vías. Entonces, el propósito de la consulta al BOAR no es si la vía es viable o no, no es ese el acuerdo al que llegamos. El acuerdo al que llegamos es si el trazado de la vía sustitutiva va a tener una estabilidad y unas condiciones de movilidad al menos iguales. Nosotros estamos seguros que superiores, pero pongámoslo en términos de al menos iguales a la vía actual. Entonces, definitivamente sí hay una diferencia y un criterio técnico, y por esa razón se citó el BOAR. La gran inquietud que mencionaba el senador Galvis sobre el efecto del llenado del embalse sobre la estabilidad de la vía ha sido un tema estudiado por el diseñador del proyecto con mucha rigurosidad. Digamos, tal como lo dijo él, este es un tema que viene desde hace 60 años. No estamos llegando a un sitio que no se conocía. Y ahora, con los estudios, incluso con la construcción misma de la vía, donde ya toda la explanación está completa, se ha conocido a detalle, metro a metro, cuáles son las condiciones, y por eso se pueden afinar mucho mejor los diseños. Y en ese mismo sentido se ha puesto toda la instrumentación para estar mirando qué sucede con el macizo, de coluviones. Y los estudios, hasta ahora, lo que han dicho con toda certeza por parte de los técnicos es que
dadas las condiciones de pendiente y lejanía entre el embalse y la vía sustitutiva nueva, no hay riesgo de esa desestabilización. Pero eso es uno seguramente de los puntos que confirmará el BOA. Yo creo que esos son como los comentarios que quería hacer y la claridad sobre la razón de por qué la vía se está haciendo, y que ustedes queden con la claridad de que aquí no hay un capricho, todo lo contrario, se está haciendo sin ningún ahorro para diseñar, construir y entregar la vía que en esas condiciones tenga las mejores estándares de estabilidad y de movilidad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Rico. Senador Galvis, tiene usted nuevamente el uso de la palabra, pero me gustaría, senador Galvis, si me pudiera aclarar una inquietud. ¿Qué nivel de inversión requiere la construcción de esta vía sustitutiva? ¿Cuánto vale? Se está haciendo una inversión actual de 161 millones de pesos. 157.000 algo la vía, más 2.000 y algo los diseños. No sé. ¿Es correcto, doctor Rico? Incluidos los dos túneles. Es correcto, ¿no? Muy bien. A ver, aquí tengo varias observaciones, señor presidente. Lo cierto es que, como lo dice el doctor Rico, el proyecto viene del año 80. Hubo un Quijote allá en Santander, Eduardo Remolino Ordóñez, que él siempre pensó que debía construirse allí, en ese punto, una hidroeléctrica. Y él mantuvo solo la ilusión de los santanderianos de tener allí una hidroeléctrica, aprovechando precisamente la conformación de cordillera en esa parte del afluente del río Sogamoso. Entre otras cosas, durante muchos años Eduardo Remolina trabajó como gerente de ese proyecto sin salario, porque no había quien se lo pagara, eso no tenía recursos, no contaba con recursos. Por supuesto, tampoco podía adelantar estudios de suelos, tampoco podía adelantar los diseños de la presa. Al final, cuando ya se vendió Hidrosogamoso, fue la idea del proyecto. Creo que inicialmente lo compró, de pronto me equivoco, lo compró la electrificadora Santander, y la electrificadora Santander hizo la negociación con Isagen, creo que fue así. Y ya entró Isagen a hacer los análisis que lo llevaron a tomar la decisión de construcción del proyecto. Es cierto, como lo establece el artículo 3 de la ley 56 del 81, que Isagen está en la obligación de reponer o adecuar a su cargo con las características, como dice la norma, necesarias y similares de uso, todos los bienes del Estado que se desaparecen o se destruyen por causa de los trabajos, con condiciones similares de uso. Pero es que aquí lo que están diciendo los técnicos, todos los técnicos, sin excepción alguna, es que la vía es de peores condiciones de estabilidad. La razón es elemental, es que los coluviones, si miramos el trazado de la vía, señor presidente, la vía viene por esta zona. La vía actual, en varios tramos, aquí va a quedar inundada, como lo vemos acá en la gráfica de la derecha, va a quedar inundada, y la vía actual viene aquí por una zona de coluviones en la parte más alta. Y tenemos que ir a la historia. En el 64, repito, se empezó a construir una carretera que fue abandonada. En el 64 fue abandonada porque precisamente estaba utilizándose para el trazado la parte alta del coluvión de Matecacao. El coluvión de Matecacao, señor presidente, es este que está acá, con número 3, y abajo Caño Seco. Por la parte alta se estaba construyendo la carretera y hubo que abandonar todas las obras. Y la decisión que se tomó en los años 60 fue precisamente la de construir la vía por la parte baja del coluvión. ¿Por qué razón por la parte baja? Para la parte baja, porque si bien es cierto que todo el coluvión es inestable,
en la parte baja se consolidan los suelos. En la parte alta la actividad de inestabilidad es permanente, frecuente. Por eso se construyó en la parte baja, que hay varios ingenieros que pueden corroborar lo que estoy diciendo. Por eso se construye la vía, y por eso la vía fue eficiente hasta hace 2 años y medio. Es que lo que ocurre, señor presidente, senadores, es que las condiciones de la zona cambiaron de manera significativa desde hace 2 años y medio. Aquí tenemos la gráfica, señor presidente, de lo que ocurrió hace 2 años y medio, en diciembre. Esta es la falla de La Leona, pero además se activaron todas las fallas. Se activó también Matecacao, está en permanente actividad. Y está también activada la falla, el column de Santa María, como lo vimos en las gráficas que presentamos aquí atrás. Claro, si bien es cierto que nosotros todos queríamos además esa vía ampliarla a 4 carriles, todos los santanderianos, y estábamos rogándole al Ministerio de Transportes que nos ampliara a 4 carriles, ya cuando se activan todos los coluviones, cuando los científicos de la geología, de la geotecnia, en fin, cuando los técnicos dicen que por ahí no se puede construir una vía, que hay que buscar una variante, hay que trabajar la vía por fuera del coluvión, entonces también se prenden las alarmas sobre los 11.3 kilómetros o 11.5 kilómetros que debe sustituir, que debe reemplazar Isagen. Isagen puede construir la vía por fuera del coluvión. La está construyendo sobre el coluvión, como dice el señor presidente Isagen, claro, en un porcentaje inferior al que tenía la vía antes de que él entrara a sustituirla. ¿Por qué razón? Dice, es que ahora es solamente el 40%, antes era el 60%, pero lo que no nos está contando es que la vía la está construyendo por la parte alta del coluvión, que es la zona inestable de cualquier coluvión, la más inestable, todo el coluvión es inestable, pero la más inestable es la parte alta. Y claro, sí había licencia ambiental cuando él recibió el proyecto, pero la licencia ambiental no define que hay que construir la vía por tal o cual sector. Eso es otra cosa. La licencia ambiental es para la construcción de la presa, de la hidroeléctrica, pero no para la construcción de la vía. Eso lo definen los diseñadores. Lo que yo pienso, y estamos aquí alertando al país, es que ya en la zona el país todo conoce que esta zona es totalmente inestable, que la plata que enterremos ahí se va a perder. Lo dicen, no lo digo yo, no lo dice el senador Galvis, lo dicen las agremiaciones de ingeniería que hay en Santander y la misma Sociedad Colombiana de Geotecnia. Los técnicos mejor formados, de mayor conocimiento en Colombia sobre suelos, han ido a estudiar esta vía. Repito, hay más de 30 estudios y todos dicen que por ahí no se puede construir. Luego, esta vía es de peores condiciones de estabilidad, dicen los técnicos. Y si es de peores condiciones de estabilidad, lo que nosotros alertamos al país es para que no se reciba esta vía. No ha debido construirse esta vía por este sector. Yo le pregunto al señor presidente de Isagen, ¿es correcto? Se conforma un board de consultores que lo que van a decirle a los santanderianos y al mismo Isagen es si esta vía tiene las mismas condiciones de estabilidad que la actual. Claro, si parten de la estabilidad que teníamos de 2 años y medio para acá, lo que tenemos van a decir que es igual, porque es que el terreno es totalmente inestable, es que ahí lo que no hay es estabilidad. Si partimos de la estabilidad que creíamos tener de 2 años y medio hacia atrás, las condiciones son distintas. Claro, el board de expertos van a analizar la actividad de los coluviones, de todos los coluviones, especialmente estos, del coluvión de La Leona, La Renta, Matacacao, Caño Seco, el coluvión de Linderos y el coluvión de Santa María. Van a revisar la actividad de esos coluviones y van a decir, claro, los coluviones son totalmente inestables, están en actividad permanente y la vía la están construyendo por el mismo sector inestable.
Yo le pregunto al doctor Rico, si ese board de expertos al final indican que la vía tiene peores condiciones que la que tenía hace 3 años, él va a variar el trazado de la vía y Isagen toma la decisión de variar el trazado de la vía, porque es que aquí no estamos jugando solamente con la carretera que se pierde, con el concreto que se pierde. No, estamos jugando también, estamos hablando de las vidas que se pueden perder. Una vía a la que permanentemente le están cayendo los derrumbes, los taludes son totalmente inestables y permanentemente están cayendo sobre la vía. ¿Cuántos muertos vamos a tener en esa vía? Porque tenemos afán de llenar la presa para empezar a generar energía dentro de un año. ¿Cuántas vidas vamos a perder? Y repito, y ojalá no se nos desestabilicen todos estos taludes, porque la catástrofe sería de unas dimensiones nunca vistas en Colombia. Hay muchas experiencias en el mundo, en Italia, en Japón, en Estados Unidos, en fin, de presas que precisamente colapsan debido a deslizamientos de taludes, algunos mucho más pequeños que estos, de presas con embalses infinitamente inferiores a los que tenemos en los Sogamosos, presas de 150 millones de metros cúbicos, 115 millones de metros cúbicos, en fin, que han generado catástrofes con graves consecuencias de muertos, pérdidas materiales, en fin. Esta es una presa que va a tener allí 4.700 millones de metros cúbicos. Y eso es bastante agua, señor presidente. Entonces, yo lo que veo en lo que está contestando el señor presidente Isagen es que no hay ningún interés en lo que estoy percibiendo en este momento de modificar el trazado de la vía. Isagen insiste en cometer el error que estamos advirtiendo hoy aquí y que Dios nos ampare. Ojalá los cálculos matemáticos de ustedes, señor presidente, los cálculos matemáticos de sus técnicos sean los correctos y ojalá mañana no tengamos una tragedia que tengamos que lamentar aquí desde el Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Senador Honorio, con su venia, permítame hacer un par de comentarios. Con toda la reseña que usted ha mostrado en este videobin, con toda la documentación histórica que hay, lo más fácil de deducir es que este proyecto, megaproyecto, se está realizando sobre una zona muy inestable. Muy seguramente muy inestable para el tema de la ejecución de la vía sustitutiva. De pronto no lo es tanto pensando solo en la ejecución de la construcción de la represa. Yo intuyo de lo que ha inferido y ha dicho el señor director de Isagen, que él oficia aquí como un constructor de una obra conexa a una obra central que es la construcción de la represa. Pero en pleno siglo XXI, con todos estos antecedentes, con todo lo probado que está de que esta es una zona muy inestable, la historia ni nadie nos perdona que no contemplemos las contingencias que hay que tener en cuenta para poder hacer este tipo de proyectos. Hay una Contraloría, una personería muy diligente, pendiente de estos temas. Tuvimos un desastre ambiental en el año 2010, donde el departamento del Santander, según debate que hicimos aquí, fue el que más sufrió, quedó totalmente destruida su malla vial en el departamento. Muchas de sus ciudades quedaron prácticamente incomunicadas, quedando demostrado una vez más que este es un departamento con muchas zonas, con muchas fallas geológicas y por su composición como tal, en cuanto a cerros, montañas y todo lo que tiene que ver. Pero creo que definitivamente deberíamos tener muy en cuenta, sobre todo a los que ofician como contratantes en este proyecto, estas contingencias o estas situaciones que hoy se están poniendo en conocimiento de todos nosotros, para evitar que de verdad vayan a pasar tragedias y desastres que terminen siendo mucho más costosos. Yo creo que la ejecución de esta obra de 157.000 millones de pesos requeriría una inversión muy importante en la sola estabilización de la zona donde va a estar el trazado de
de la vía, y no sé si eso realmente sea la solución. Atinamos al buen juicio de todos los funcionarios que están involucrados en este tema para que encuentren la mejor solución, de brindar conectividad a la región, pero que también esté protegido la inversión como tal y las vidas y la infraestructura vial del departamento. Senador Galvis. Sí, señor presidente, como usted lo anota, y también lo manifestó el señor presidente Isagen, los coluviones pueden manejarse con obras de ingeniería, los riesgos pueden mitigarse. Aquí la situación es un talud pequeño se puede hacer. Claro, se pueden construir drenes de corona, superficiales, se pueden construir filtros, obras de ingeniería de conducción de aguas subterráneas, todo eso se puede hacer. Pero si estuviésemos hablando de un talud pequeño, un coluvión pequeño, como lo encuentra uno, como bien lo notó el presidente de Isagen en muchas carreteras de Colombia. Estos son coluviones de muchos millones de metros cúbicos, con espesores que van desde los 10 hasta los 50 metros de profundidad. Son coluviones. A ver, la estabilización de esto, solamente de estos 5 coluviones, no estoy hablando aquí de estos que me preocupan mucho, los 5 coluviones de la vía, yo pienso que costaría algo parecido a lo que cuesta toda la presa. Son obras por su tamaño difíciles de adelantar, señor presidente. Y yo sí quiero preguntar algo acá al director de Invías y al presidente de Isagen. Con todas las advertencias que hemos tenido, advertencias de técnicos, de estudiosos, con todas las advertencias que hemos tenido, yo quiero saber cuál es el plan de contingencia que tiene previsto Isagen e Invías, porque los dos trabajan de la mano, para el momento en que por el llenado del embalse colapse la vía. Pero no solamente eso, aquí debemos tener previsto un plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia para el caso hipotético de que se deslicen estos coluviones que están poco estudiados? Este es el de San Vicente, creo. Este es un coluvión enorme y que ha sido muy poco estudiado. ¿Qué pasa si estos millones de metros cúbicos llegan al embalse? ¿Qué altura tomaría la ola? Mire, señor presidente, la presa tiene una altura de 190 metros. 190 metros es más alto que cualquier edificio de Bogotá. La Torre Colpatria tiene 172 metros, algo así. O sea que estamos hablando de esa presa desde un poco más alta que la Torre Colpatria. Hay experiencias en el mundo, por allá una que es muy conocida en Italia, de la Bajón, me parece que se llamaba la presa de Bajón. Tenía una altura de algo así como 230 metros, pero apenas 115 millones de metros cúbicos. Apenas 115 millones de metros cúbicos. Aquí tenemos 4.700 millones de metros cúbicos. Se vino un talud hacia la presa y la ola subió más de 200 metros. ¿Ya? Solamente con un embalse de 115 millones de metros cúbicos. Es decir, yo lo que preguntaría, conociendo hoy que la presa está rodeada de coluviones y que el pie de la presa va a estar inundado, el pie de los coluviones van a estar inundados y que esos pies de los coluviones van a estar saturados, que va a subir el nivel freático, que va a retener las aguas que están a lo largo del basamento del coluvión. Yo quiero saber cuál es el plan de contingencia de Isagen en caso de que los coluviones se activen, mejor se desestabilicen y se deslicen hacia la presa. Ya eso es una cosa distinta a la carretera, es que hoy estamos hablando de la vía apenas. Aquí no estamos hablando de lo que puede ocurrir con la presa. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el plan de contingencia? Por ahora cuéntenme el de la vía. Muy bien, senador Honorio.
Le voy a hacer el uso de la palabra al doctor viceministro Orlando Cabrales, que quiere hacer un par de precisiones sobre el tema, pero seguidamente al Ministerio de Transporte y Envías para que asuman las inquietudes planteadas por el senador Honorio Galvis. Viceministro, si es tan amable. Gracias, presidente. No, yo quería hacer unos muy breves comentarios para darle la oportunidad del uso de la palabra a mis colegas del sector de transporte, en la medida en que pues, este es un tema de infraestructura, es un tema de transporte, y yo creo que el presidente Isagen pues, ha hecho unos comentarios muy valiosos e ilustrativos sobre el tema. Quiero hacer básicamente comentarios alrededor del tema de política energética como tal. Y creo que usted ya lo ha dicho, senador Galvis, la importancia que tiene este proyecto para el país. No solamente estamos hablando de un megaproyecto que estoy seguro va a beneficiar mucho al departamento de Santander, sino también la importancia que tiene para el país. Estamos hablando de un proyecto que va a generar el 9% del consumo de energía eléctrica en el país, 9%, una décima parte, es una cifra muy importante. Si usted ve los planes de expansión en generación eléctrica en los próximos 4 años, el proyecto de Hidrosogamoso representa una cuarta parte de ese plan de expansión en cuanto a capacidad instalada, una cuarta parte. Vemos que estamos hablando de un proyecto que realmente es estratégico para el país. Adicionalmente, quiero mencionar que la entrada de un proyecto como Hidrosogamoso y también de un proyecto como Ituango van a disminuir sustancialmente el costo de las restricciones que pagamos actualmente todos los usuarios del sistema eléctrico nacional. Actualmente cuando una línea de transmisión sale de línea y no llega la energía a la costa atlántica tiene que encender las termoeléctricas que generan con combustibles, y eso genera, digamos, unos sobrecostos a todo el sistema nacional. Con la entrada de estos dos proyectos y obviamente con la infraestructura de transmisión asociado a ellos, vamos a poder disminuir al año 2018 prácticamente todo el costo de restricciones que actualmente pagamos los colombianos, que son de millones y millones y millones de dólares anualmente. Entonces, simplemente para poner eso en contexto, obviamente el senador se preguntará, bueno, ¿y eso a mí cómo me resuelve el problema? Yo no me voy a meter en el tema, digamos del detalle de la vía. Quiero sí resaltar algo que ya mencionó el presidente Isagen, y es la obligación legal que tiene Isagen. La ley 56 del año 81 dice que la obligación de estos dueños de proyectos es pagar, reponer o adecuar a su cargo. Y dice, con las características necesarias y similares de uso. Características necesarias y similares de uso todos los bienes del Estado que por causa de los trabajos desaparezcan o se destruyen total o parcialmente. Entonces, ese es un punto que ha mencionado el presidente Sáenz, pero yo quiero resaltarlo, porque uno mira esto y dice, bueno, aquí hay un tema de estabilidad de la zona. El presidente Isagen ya ha dicho, estamos haciendo todas las ecuaciones técnicas, estamos poniendo toda la técnica, la mejor técnica disponible para poder hacer esto con especificaciones internacionales. Pero uno dice aquí, ¿cuál es la otra opción? La otra opción, yo entiendo que el departamento de Santander ha tenido un anhelo un anhelo histórico de mover esa vía a otro sitio. Y creo que eso es una preocupación válida, es un anhelo absolutamente válido. Pero aquí, ¿cuál es la opción frente a este proyecto, sino la que se está haciendo actualmente? Yo no veo otra opción. La opción de moverla, es decir, la opción de mover completamente esa vía, al mismo tiempo usted lo que podría estar haciendo es casi que condenar al olvido todas esas poblaciones que están alrededor de lo que sería la represa, digamos, mover completamente esa vía para otro lado. Eventualmente lo que usted está diciendo es, bueno, por un tema de estabilidad, tenemos que dejar a esa gente ahí, digamos, al olvido. Entonces sí, y ya termino con esto. Vice, permítame. Sí. El senador citante tiene la palabra para una interpelación. Sí, señor presidente, es para
hacer un comentario al señor viceministro. Hay prediseño ya de cómo se debería construir la vía por fuera de los coluviones. Inclusive tengo las presentaciones, pero no quiero molestarlos con eso porque ya hemos avanzado en el tiempo. Lo que ocurre es que sacar la vía de los coluviones, eso implica mucho más costos, porque hay que construir varios túneles de buena dimensión, no recuerdo exactamente cuántos kilómetros, pero hay diseño ya de construcción de esa vía, para construcción de esa vía por fuera de los coluviones. Inclusive hay unos coluviones que se pueden intervenir en la parte alta, construyendo el túnel por debajo del coluvión, ya en terreno estable, que es como también se construyen las vías en toda parte del mundo, pero sí hay alternativas, señor viceministro. Señor viceministro. Sí, no, simplemente para terminar, pues, simplemente resaltar la importancia que tiene el proyecto. Sí me preocupa, presidente y senador Galvis, que esto eventualmente pueda impactar el cronograma de la construcción del proyecto, cosa que me preocupa muchísimo. Ya tenemos otros proyectos que están un poco demorados y adicionarle uno más me preocuparía bastante. Me parece que es absolutamente, digamos, válida sus preocupaciones. Yo confío mucho en la capacidad técnica de Isagen, así que yo espero que esto realmente pueda llegar a un feliz término. Muchas gracias, presidente. Gracias, viceministro Cabrales. Tiene el uso de la palabra el viceministro de Transporte e Infraestructura, doctor Javier Alberto Hernández. Muchas gracias, presidente. Un par de anotaciones puntuales. Primero, reconociendo el trabajo cuidadoso del senador Galvis. Y digamos que retomaría donde dejó el señor viceministro. Acá hay una obligación puntual en materia legal frente a hacer una intervención que permita garantizar una transitabilidad sobre una vía que va a ser afectada por un proyecto como mínimo en las mismas condiciones en las que está. Esto no necesariamente resuelve el problema, digamos, del corredor que históricamente ha reclamado la región, y es a eso a lo que me quiero referir. El señor director del INVIAS les podrá precisar un poco cuál es nuestro papel en concreto frente al convenio con Isagen. Nosotros sí tenemos proyectado una intervención a través de una de las vías de la cuarta generación para una solución, digamos, definitiva del corredor Barranca Bermeja-Bucaramanga, que supone una intervención sobre un corredor de 144 kilómetros, con una inversión que nosotros estimamos debe estar por los 880.000 millones de pesos y cuya estructuración ya está contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura dentro de los corredores de cuarta generación. Está recientemente contratada. Lo que nosotros esperamos es que hacia comienzos del próximo año ya tengamos finalizada esa estructuración, avancemos en la selección del concesionario y que el próximo año lo tengamos contratados hacia finales de año. ¿Qué supone eso? Que esa vía no va a estar en inicio de construcción antes del año 2015, probablemente hacia finales del 2015 e inicios del 2016. Es decir, que aún con esa construcción de la vía requerimos la solución que tiene que dar Isagen sobre la vía sustitutiva. No solo por el tema temporal del tiempo, sino por lo que se ha explicado aquí, que hay una obligación de garantizar a los habitantes de esa zona, e incluso por el tema turístico, una vía sustitutiva. Es decir, nuestra vía, llamémoslo definitiva, sobre el corredor Bucaramanga-Barranca Bermeja, si bien soluciona este problema para el corredor de forma integral, no es, digamos, no reemplaza la necesidad de la vía sustitutiva. Para nosotros es claro que por la condición de tiempo, pero también por la condición de a quién atendería esta vía, se requiere también la vía sustitutiva. Ahora, desde el Ministerio y desde el INVIAS, pues evidentemente nos preocupa y nos interesa que estas preocupaciones de orden técnico sean resueltas. Hasta el momento lo que hemos recibido de Isagen es información técnica que nosotros consideramos ha sido cuidadosa en términos de su estructuración. El INVIAS ha recibido los diseños, ha hecho algunas observaciones y estamos a la espera de recibir la respuesta a esas observaciones. Creemos que el panel, el board contratado por Isagen es una buena garantía
para la región en términos de tener unos conceptos independientes que nos demuestren si efectivamente la vía está o no está en una mejor condición de estabilidad sobre la situación del corredor. Pero nosotros no hacemos parte de ese panel, nosotros digo el INVIAS y el Ministerio, porque obviamente queremos mantener la independencia técnica que nos corresponde en virtud del convenio. Analizaremos los resultados, analizaremos obviamente lo que acá se ha presentado, lo que la Sociedad de Ingenieros de Santander ha previsto, y sobre eso, digamos, que haremos las observaciones y tomaremos el mejor camino. Hasta el momento, digamos, por lo que ha expuesto el señor presidente Isagen y por la calidad de la firma que está realizando los diseños, nosotros tenemos confianza en que se puedan resolver las observaciones de orden técnico, y resolverlos implica atender cada uno de los temas que el senador y que la región nos ha planteado con insistencia, pero con la información que tenemos nosotros confiamos en que el proyecto se pueda viabilizar y que el diseñador resuelva las inquietudes de orden técnico y que el panel de expertos cierre las discusiones que hay alrededor de la estabilización y que se presente a la región, y que, digamos, todos quedemos con la tranquilidad de cuál es la forma en que eso se va a atender. Finalmente, y para volver sobre el tema de la concesión de cuarta generación, que estamos ya trabajando sobre el corredor Barranca Bermeja-Bucaramanga, nuestro compromiso en ese caso y en todos los corredores que estamos estructurando con la cuarta generación de concesiones es que esas estructuraciones se van a hacer de la mano con las regiones. Obviamente estaremos en Santander explicando cuál es el alcance de esa estructuración en la medida en que avance y que tengamos productos. Naturalmente estaremos con los señores senadores, representantes de la región, explicando y atendiendo también sus inquietudes y, si es del caso, haciendo las gestiones y los ajustes correspondientes sobre el proyecto. Quería resaltar ese tema para simplemente dar el marco general de, más allá de la vía sustitutiva, estamos dando una solución a través de la cuarta generación de concesiones a ese corredor. Gracias. Muchas gracias, viceministro Javier Alberto Hernández. Tiene el uso de la palabra el señor director de INVIAS para exponer su punto de vista sobre esta temática que hemos tratado. Muchas gracias, presidente, y me voy a referir al convenio. El convenio, como decía el senador Honorio Galvis, es un convenio interinstitucional entre dos entidades del Estado, y hay que mirarlo desde ese punto de vista. Es un documento que cuando llegó al INVIAS está vigente, está en desarrollo, y que me llama la atención puesto que en él se plantean algunos aspectos que solamente se pueden entender dentro del marco de cooperación entre dos entidades oficiales y no una relación entidad oficial particular. Eso hay que ponerlo dentro de ese marco, porque si fuera un contrato entre un particular y la entidad tendría que mirarse y haberse pactado de otra manera. Aquí hay una colaboración del INVIAS al proyecto de generación eléctrica de Hidrosogamoso, una colaboración que está obligada por la ley, es decir, Isagen se compromete a restablecer o sustituir una infraestructura que está operando en unas condiciones iguales o similares a la existente, y debe ser dentro de este marco legal en que se debe mirar estas cosas. Hay un tema que puede ser preocupante, que es la relación de la póliza de estabilidad. Definitivamente Isagen se compromete dentro del convenio a constituir, una vez se entregue el proyecto y sea recibido por el INVIAS, una póliza de estabilidad de la obra durante 5 años. Pero lógicamente no puede llamarse la compañía de seguros a sorpresa de que hechos de naturaleza o factores de la naturaleza totalmente conocidos y definidos, tanto es que estamos haciendo este debate y otros muchos que han habido antes y que habrán después, sea un factor impredecible o inexistente o que no se pudo haber previsto. Entonces yo creo que para tranquilidad del senador Galvis, presidente, y del país, el proyecto Hidrosogamoso, como yo lo veo,
debe garantizar a través de ISAGEN y a través del convenio que tenemos suscritos unas características de estabilidad, y si estas no se dan, estoy absolutamente seguro que ISAGEN tomará las acciones que correspondan para garantizar la movilidad a través de la vía sustitutiva entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, mientras que la nueva infraestructura que se está estructurando se realice, como lo acaba de señalar el viceministro de Transporte. Por ese lado hay un llamado a la tranquilidad. Sin embargo, no podemos desconocer, y el INVIA no lo desconoce, de que tenemos una vía que se desarrolla por unas condiciones geológicas bastante preocupantes y de un alto grado de inestabilidad que las hemos padecido y las hemos sufrido. Pero estos factores de estabilidad tienen unos métodos de medición dentro del campo de la ingeniería que nos permite determinar con valores certeros cuál es el factor de seguridad con que un talud o con que una ladera, como las que vemos ahí, podría estar operando bajo condiciones de saturación o bajo condiciones secas. Me voy a referir un poco a la parte técnica, pues es mi ramo, y espero poder llegar a ustedes con un lenguaje que sea sencillo. Cuando un talud, o sea, una inclinación en el terreno hecha por el hombre o natural, tiene un factor de seguridad igual a 1 o mayor, uno puede decir que el talud es estable. Y en la medida que sea mayor de 1, ese talud va a ser más estable, es decir, que las fuerzas que lo estabilizan son mucho mayores a las fuerzas que lo inestabilizan. Cuando ese factor de seguridad se baja de 1, el talud es inestable y tiende a que la fuerza de gravedad o otras fuerzas lo muevan y lo inestabilicen. No me cabe duda que en un proyecto donde estamos invirtiendo los colombianos 4.1 billones de pesos, se haya estudiado muy bien cuál puede ser el comportamiento de esos columiones frente a una condición de embalse lleno o de embalse vacío. No solamente puede ser un factor detonante de inestabilidad del embalse lleno, sino que cuando por condiciones de uso de la presa, de uso del sistema eléctrico, el embalse disminuya su volumen, puede generar problemas de inestabilidad en los taludes y puede ser, a mi criterio, más problemático la variación de niveles del embalse que una condición de llenado o una condición de vaciado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso nos puede también a nosotros, desde el punto de vista de la vía, generar problemas de inestabilidad, y son los estudios que seguramente vamos a recibir de ISAGEN en el momento en que ellos terminen de resolver las observaciones geotécnicas y geológicas que hace unos meses formulamos, y que en el interregno de la respuesta aparece la solicitud de la Sociedad Colombiana, de la Sociedad Geotécnica de Santander y de las Fuerzas Vías de Santander, de tener una mayor seguridad. Fuimos invitados a poner un nombre dentro del buró de expertos y consideramos, como lo decía ahorita el viceministro, que INVIAS, como el juez del proceso, debe mantener una independencia, no involucrarse en el problema de los diseños y tener una visión más independiente del problema que vayan a asegurar la parte de la vía. Interpelación concedida, senador. ¿Apago?